Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este espacio. Hoy, mis queridos amigos y amigas, vamos a tratar un tema respecto a cómo podemos crear nosotros. Porque si tú crees del verbo creer, tú creas del verbo crear. Para eso quiero recomendarles un video que vi en estos días sobre la física cuántica. Dice, ¿qué es la física cuántica? ¿Qué es la física cuántica? El canal que quiero recomendarles se llama En Sintonía con tu Presencia, de Sockey. En sintonía con tu presencia. Y el título se llama, el tema se llama ¿qué es la física cuántica? Es fascinante. Allí el profesor está explicando en el tanque de colisionador de partículas, del acelerador de partículas, habla de un grupo de científicos, de dos grupos de científicos. Unos tenían una teoría y otros tenían otra teoría. Eran dos grupos que tenían teorías distintas. Los átomos pues son destellos de luz y a la vez tienen partículas subatómicas, que eso le llaman quantum o quantum, dependiendo del idioma. De ahí viene la derivación de la física cuántica. Entonces, en estos experimentos que hicieron estos dos grupos de científicos, un grupo tenía una teoría y tenía la idea de que las partículas se iban a comportar de la forma en que ellos habían sospechado, ¿no? El primer grupo. Entraron e hicieron el experimento y resultó tal cual como ellos esperaban, y todos se felicitaron. Después entra el segundo grupo de científicos que tenía una teoría distinta y las partículas cuánticas se comportaron como el segundo grupo lo había pensado. Cuando los dos grupos se unieron a discurrir sobre estas cosas, se dieron cuenta de que los quantum crean lo que tú piensas. Lo que tú piensas, los quantum se aglomeran, son ondas, los quantum son ondas, y se vuelven partículas, o sea, crean algo tangible. Las ondas se aglomeran y crean algo tangible. O sea, es como que se materializa lo que estás pensando. Entonces, ese tema me fascinó. Ustedes pueden buscarlos en YouTube. Me fascinó porque tiene que ver mucho con lo que está escrito en la Biblia, mis queridos amigos y amigas. En el sentido de que nosotros podemos crear de esa forma. Podemos producir lo que pensamos. De hecho, en la ley del uno son 5 libros, ¿no? Les recomiendo también ese libro. Recuerden que de todo árbol del huerto podemos comer. Nosotros podemos aprender de todos. Y Pablo también lo dice, examínalo todo y retén lo bueno. En 1 Tesalonicenses 5, 20 y 21, donde dice, examinen las profecías. Y luego dice, examinarlo todo, retén lo bueno de las profecías.
Ahí Pablo está evidenciando de que no todo lo que está escrito en la Biblia es fidedigno. Tienes que examinarlo todo y solo retener lo bueno, y por descarte, rechazas lo malo. Muy bien. Entonces, esto tiene mucho que ver con lo que las escrituras, mis queridos amigos y amigas, tienen para nosotros. Para eso, recuerden lo que les acabé de decir. Ustedes pueden consultar ese canal, los primeros 12 minutos de ese canal. El canal se llama En Sintonía con tu Presencia. En Sintonía con tu Presencia. Y el título del tema es ¿qué es la física cuántica? Entonces ustedes al ir cotejando esto con la Biblia van a entender más respecto a lo que yo les quiero compartir en este día. Esas partículas subatómicas responden a tu pensamiento y de hecho responden también a tus vibraciones. Cada palabra que sale de tu boca es una vibración que aglomera los átomos. No sé si ustedes han visto los experimentos que hacen respecto a los sonidos, cómo echan sal sobre una superficie lisa y empiezan a poner frecuencias en ello y van cambiando ciertas frecuencias, van aglomerando a la sal suelta, y van haciendo figuras geométricas. Esos son los quantum que se están aglomerando, produciendo partículas. Entonces cada vibración produce una forma. Por eso es que en la Biblia dice que Dios dijo y fue hecho, porque son vibraciones. Las vibraciones aglomeran los átomos. Tus pensamientos hacen que los quantum vuelvan tangible lo que tú estás pensando. Es la forma. En la ley del uno le llaman eso energía inteligente. En la física le llaman quantum, que son esas partículas, esas ondas que apenas tú tienes un pensamiento, lo van produciendo. Sino que en este 3D donde vivimos, que es la parte más baja de las frecuencias de entidades inteligentes, es la más baja. La creación nuestra es progresiva, mientras que cuando tú estás en el astral, tu creación es inmediata. De igual manera, las entidades de mayores densidades, más altas, más desarrolladas, igual con su pensamiento producen lo que ellos quieren. De hecho, nosotros venimos de esferas más altas. Recuerden lo que dicen Filipenses 2:5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que tú tienes que sentir que hubo en Cristo Jesús? El cual, siendo en forma de Dios, tú siendo en forma de Dios, no estimaste ser igual a Dios como cosa que aferrarte, sino que te despojaste a ti mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Entonces tú eres un Dios despojado y por eso estás actuando o estás viviendo en este 3D, en esta densidad que vivimos, en esta tercera densidad. Vives con un 2% de tu ADN activo. Y el 98% del ADN inactivo, que los científicos que no entienden estas cosas dicen que es ADN basura, pero todo ser humano que viene de esferas altas al nacer aquí, porque recuerden que el ser humano fue traído acá, eso está en Job 24, fuimos puestos sobre la tierra, tiene que despojarse, como dice Filipenses 2:5, despojarse a sí mismo tomando forma de siervo. Entonces desconectas tu cierto ADN que tienes para poder vivir en esta frecuencia en que vivimos y tener tu experiencia. Algunos vienen para tener una experiencia, otros vienen para
para ayudar a liberar a los cautivos, porque hay gente cautiva hace eones aquí en este planeta, engañadas por estas entidades oscuras que se alimentan de tu miedo, se alimentan de tu preocupación, de tu estrés, de tu enfermedad. Ellos lograron hackear tu ADN y alimentarse, porque ellos no están conectados al infinito creador, sino que ellos mueren. Entonces no quieren morir y por eso tienen que conectarse contigo mediante tu cuerpo. Por eso hablan de que tu cuerpo es la casa de ellos. Cuando eso está en Lucas 11:24, donde dice: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo, y no hallándolo dice: volveré a mi casa de donde salí. En tu casa tú comes. Entonces ellos se alimentan de tu espíritu, que tú lo desconectaste voluntariamente y estás trabajando con el 2% de tu espíritu. Ellos están alimentando de él, porque ellos no tienen vida propia. Si tú lees Lucas, creo que es Lucas 8, el versículo 28 y 29, el endemoniado de Gadara, que tenía una legión, le dicen los espíritus inmundos al Mesías, los demonios le dicen: ¿has venido para atormentarnos antes de tiempo? Y en el versículo 29, ¿cuál es el tormento de ellos? ¿Cuál es el tormento de estos demonios cuando le decían al Mesías: ¿has venido a atormentarnos antes de tiempo? En el versículo 29 dice, es Lucas 8:29, dice: porque Jesús mandaba que los espíritus saliesen del hombre. Entonces, cuando el espíritu sale del hombre, está en tormento, porque está comenzando a morir. Ellos se conectan a ti, es para tener vida. Ellos son parásitos, mis queridos amigos y amigas. Son parásitos. Viven por ti. El ser humano no los necesita, pero ellos sí necesitan al ser humano. Y cuando los dioses, que somos nosotros, ahorita vamos a ver los textos, los dioses que somos nosotros, porque somos hijos del infinito creador. En Salmo 82:6 dice que yo dije: vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo. Los dioses que éramos antes, decidimos tener esta experiencia y despojarnos a nosotros mismos, y ellos nos hackearon en este juego, en esta experiencia, y empezaron a chuparnos la energía y a prolongar la existencia. Y por eso es que nos han engañado en este 3D, nos han engañado, porque una entidad o una fuerza oscura es la que tiene que ver con el cuerpo de carne, y otra entidad de luz tiene que ver con el alma del hombre, tiene que ver con el espíritu del hombre. Entonces, ellos tienen injerencia en el cuerpo. Por eso dice el Mesías: no temas a los que matan el cuerpo. O dice en Juan 6:63, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. O primera los Corintios 15:50 dice Pablo: esto digo, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, porque la carne y la sangre la hicieron aquí en esta tierra entidades oscuras, mientras que tu alma, tu espíritu, procede de densidades más altas. No fueron creados aquí. Por eso es que en Eclesiastés 12:7 dice que tu cuerpo, que lo hicieron aquí las entidades oscuras, tu cuerpo vuelve a la tierra como era, pero tu espíritu vuelve a Dios quien lo dio. Lo único que tú tienes de Dios es tu espíritu, mi querido amigo y amiga. Lo único auténtico del infinito creador es tu espíritu, ese 2% que tú tienes del gen luz en ese cuerpo de carne contenido, en esa tumba de carne. Ese 2% es poderosísimo, y ese 2% podemos hacer bellezas con eso. Miren una cosa, me acuerdo de un texto en Job 38.
para que te vayas familiarizando de quién eres realmente, de dónde vienes. Job capítulo 38, voy a buscarlo. Vamos a leer el versículo, ya les digo, versículo 2. Vamos a leer aquí el versículo 2. Pongan cuidado de qué esfera vienen ustedes, porque Job en su humanidad, recuerden que este sujeto le hizo lo que él quiso a Job. Recuerden Job capítulo 1 y capítulo 2. Le quitó todo lo que tenía Job, su ganado, las ovejas, quemó a los pastores, fuego de Dios descendió del cielo que quemó a las ovejas y los pastores. Solamente quedé yo para darte la noticia, siempre dejaba uno, Satanás. Los caldeos, los de Babilonia, les quitaron los camellos y mataron a los siervos. Satanás hizo un torbellino, capítulo 2:19 de Job. Y un torbellino es un tornado, y cayó sobre la casa de los muchachos, los hijos de Job, y se los mató. Y oprimió mucho a Job. Pero mire que esas cosas que hizo esta entidad, para que ustedes tengan en cuenta esto, todo lo que Satanás le hizo a Job, Job mismo lo creó. Job mismo lo creó. Recuerden los quantum. Tus pensamientos crean. Tus pensamientos se vuelven algo real. Tus pensamientos se vuelven algo tangible. Y cuando ustedes leen Job, vamos a leer Job capítulo 3 primero, antes de leer el 38. Job capítulo 3 dice esto, mis queridos amigos, el versículo 25. Pongan cuidado a esto. Porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. Pónganle cuidado a esta palabra. Porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. Job temía todo lo que le hizo el diablo a Job. Entonces Job lo creó. Los quantum, sus pensamientos empezaron a aglomerar a los quantum, que son ondas, y las ondas se vuelven partículas y comienzan a crear lo que Job está pensando. Ya la van cogiendo, mis queridos amigos. Job creando. Miren, Job antes, eones atrás, eones, pero muchos atrás, Job estaba presente y ayudando a crear planetas. Ustedes dirán, ¿cómo eso? ¿Cómo así? Vamos a leerlo en Job 38. Vamos a leerlo allí. Esta entidad habla con Job y le dice: tú estás oscureciendo el consejo. ¿Dónde estabas cuando yo hacía esto y lo otro? Eso es lo que vamos a leer ahorita. Y ustedes se van a dar cuenta que luego esta entidad le dice a Job: bueno, tú estabas allí y es grande el número de tus días, pero no te acuerdas. Vamos a mirar esto. Job 38, capítulo 2 hasta el 11. Leamos lo primero aquí. Dice: ¿quién es este que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos, o sea, tu cintura. Yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella su cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios,
¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Eso fue antes de traer la luna, porque la luna fue puesta también. Después vamos a estudiar sobre eso. Hay culturas como los acadios y los griegos que hablan que ciertos eventos o ciertos reyes reinaron antes de que el planeta tuviese luna. O sea, la luna fue puesta y eso también regulan las mareas. Muy bien, dice el versículo 9. Cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad, y establecí sobre él mi decreto, y le puse puertas y cerrojo, y dije: hasta aquí llegarás y no pasarás adelante. Cuando llega la luna. Vamos a seguir leyendo el versículo 16 al 21, porque cuando lleguemos al 21 te vas a enterar que Jod estuvo en esa creación. Vamos a mirar. ¿Has entrado tú hasta las fuentes del mar y has andado escudriñando el abismo? ¿Te han sido descubiertas las puertas de la muerte y has visto las puertas de la sombra de muerte? ¿Has considerado tú hasta las anchuras de la tierra? Declara si sabes todo esto. ¿Por dónde va el camino a la habitación de la luz? ¿Y dónde está el lugar de las tinieblas? Para que las lleves a sus límites y entiendas la senda de su casa. Y luego dice esto, pongan cuidado a esto porque aquí está aseverando, no está preguntando, sino que está asegurando esto. Tú lo sabes, le dice a Jod, tú lo sabes. Pues entonces ya habías nacido. Está hablando de la vida de Job en la creación. Estaba vivo y estaba presente. Tú lo sabes, pues entonces ya habías nacido y es grande el número de tus días. Entonces, mis queridos amigos, mirando esto, ¿cuántas creaciones estuvimos nosotros presentes? Salmo 82:6. Yo dije, vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo. Juan capítulo 10, versículo 34. No está escrito en vuestra ley, dice Jesús. Yo dije, dioses sois. Y si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios. Y la escritura no puede ser quebrantada. Llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios. Cuando a ti viene la palabra de Dios y conoces los misterios y de dónde vienes realmente, conoces tu identidad, entonces tú te conviertes en un creador, porque ya sabes que eres uno, ya sabes que eres como Jod, que estuvo presente en la creación de esta tierra. Tú ya lo sabes, y es grande el número de tus días. Entonces comprende esto. Cuando tú piensas, los quantum van creando lo que tú piensas y dices. Entiende esto. Pongan cuidado cómo actúa la élite, la simiente de la serpiente. Ellos, como tienen todos los medios masas en el planeta, te ponen a bombardear con mentiras presentándotela como verdad, porque entre otras cosas, cuando tú ves un noticiero te están enseñando mentira, pero cuando tú ves una película de ciencia ficción te están mostrando la verdad como primado negativo. Ten mucho en cuenta esto. Si quieres aprender verdad, pon mucho cuidado a las películas de ciencia ficción, que ahí se divulga mucha verdad. Les voy a recomendar el trabajo incógnito de Netflix, que son dibujos animados, donde ellos te dicen claramente lo que ellos hacen, sin tapujos, sin sombras, claramente te muestran todas las cosas raras y extrañas que pasan en este planeta.
Te muestran también al chupacabras y todas esas cosas y cómo es. Y bueno, los Bigfoot, esos también son reales. Los que llaman Rugarú, o llaman Yeti, o llaman Pie Grande, bueno, esos son reales. Eso es otra historia que de pronto vamos a tocar en un momento, en su momento. Ellos vienen de el planeta que está entre Júpiter y Marte, el cinturón de asteroides, pero después vamos a estudiar eso. Hace 500.000 años están aquí en esta Tierra y hay muy pocos ahorita porque muchos han sido cosechados a la tercera dimensión y no, algunos están aquí y otros han salido a otros planetas de tercera dimensión. Ellos destruyeron su planeta y bueno, están pagando un karma, por eso tienen mente de tercera dimensión o tercera densidad, pero cuerpos de segunda densidad, o sea, de animales. Bueno, entre otras cosas, no sé por qué empiezo a hablar de esto si este no es el tema de hoy, pero bueno, todo tiene un propósito en la vida. Muy bien, mis queridos amigos y amigas, entonces pongan cuidado cómo trabaja esta élite. Te bombardean con mentiras, presentándotela como verdad y tú la crees. Y la masa colectiva, cuando cree la mentira, crea eso. Así nos pasó con ese cuento de la faldenia, y todo el mundo creyendo eso. Mucha gente creyendo eso y mucha gente enfermándose. Y no sabía que con los quantum estaban creando eso, estaban materializando eso, estaban trayendo esas cosas a sus vidas. Porque los quantum hacen lo que tu mente cree. Y ellos lo saben, conocen los misterios del absoluto. Conocen bien la física cuántica desde hace siglos atrás. Siglos. Nosotros apenas estamos escuchando de la física cuántica, pero ellos la conocen hace siglos atrás. ¿Saben cómo? Por eso en los protocolos de los sabios de Sion dicen, conocemos los misterios del absoluto. Muy bien, entonces, mis queridos amigos y amigas, miren cómo actúa esta entidad. Esta entidad te bombardea con esas cosas y empieza a crear lo que te ha convencido. ¿Comprendes? Pueden profetizar en base a la creencia de la masa colectiva, para que la masa colectiva cree lo que ellos están profetizando. Así en la revista de Economist, que es de los Rothschild, los dueños del Banco Mundial, la familia judía de origen alemán que ahorita está en Inglaterra, que es la que le presta a los países, esa revista de Economist saca siempre una portada y curiosamente lo que saca la portada, eso sucede en los meses del año o el próximo año. Y así profetizan porque mucha gente ya sabe que lo que dice la revista Economist va a suceder, pero no, ellos no saben que ellos mismos están creando eso. La masa colectiva está creando esas cosas. Nosotros mismos estamos creando eso con la creencia que tenemos. Como los dos grupos de científicos en el colisionador de hadrones, en ese tanque de aceleración de partículas, se comportaban como un grupo y como el otro, y eran teorías distintas e hicieron dos resultados distintos, porque los unos pensaban esto y se creó, y los otros pensaban lo otro y se creó. Así funcionan estas cosas, mis queridos amigos. Pongan cuidado a esto. Vamos a Efesios capítulo 2. Vamos a mirar. Efesios capítulo 2. Y el versículo 1 al 3. Pongan cuidado a esto, mis queridos amigos y amigas. Efesios 2, 1 al 3. Dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Cuando recuerda que el pecado es el engaño. Cuando estudiamos ese tema de qué es el pecado, recuerden que es el engaño. Estás engañado. Entonces dice el versículo 2: en los cuales anduvimos en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, porque Satanás engaña al mundo entero. Apocalipsis 12:9. O primera de Juan 5:19 dice: el mundo entero está bajo el maligno. Entonces no hay verdad.
salvo en la ciencia ficción que nos presentan como primado negativo. Entonces dice aquí, en los cuales anduvimos en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Recuerden que Enli es el del aire, el señor del aire. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre los cuales, y miren este texto, pongan mucho cuidado lo que sigue, en los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Nuestros pensamientos creando la vida ficticia que estos dragones nos han impuesto por medio de sus medios masa, por medio de sus periódicos, por medio de sus noticieros, ¿entienden? Por medio de las falsas banderas falsas. Entonces dice, y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. La ira viene siendo esta entidad oscura. Por eso dice en 2 Samuel 24:1, la ira de Jehová se encendió contra Israel e incitó a David a que hiciese censo. Y luego regaña a David por haber hecho el censo y mata a 70,000 israelitas porque le encanta matar. Entonces, esa es la ira, mis queridos amigos. Entonces, noten que los pensamientos tienen mucho que ver en esto. Mire cómo opera esto. Cómo esta entidad creó los pensamientos al pueblo judío para que Nabucodonosor, rey de Babilonia, los invadiera. Pongan cuidado a esto. Vamos a mirar Jeremías capítulo 6. Pongan cuidado cómo funciona eso. Es igual que los noticieros. Es igual que los noticieros. La noticia viene y luego la gente empieza a tener su miedo y ese miedo se convierte en su fe. Lo mismo que Job. Job temía y esa era su fe, al que cree todo le es posible. Y temía que Satanás le hiciera eso, que le pasara esto y lo otro, y le pasó todo lo que él temía porque era su fe. El Mesías dice, al que cree todo le es posible. Vamos a mirar Jeremías capítulo 6 y el versículo 1 al 2. Vamos a mirar Jeremías capítulo 6 versículo 1 y 2. Pongan cuidado a esta mala noticia. Dice, huid, hijos de Benjamín, de en medio de Jerusalén, y tocad bocina en Tecoa, y alzad por señal humo sobre Jaquerén, porque del norte se avistó mal y quebrantamiento grande. Destruiré a la bella y delicada hija de Sión. Entonces está declarando destrucción sobre esta nación. ¿Cómo creen ustedes que se sentían esos judíos cuando esta entidad les declaraba eso? Comenzaron a temer y comenzaron a esperar lo que esta entidad le estaba diciendo y creando por medio de las ondas cuánticas, creando y volviéndose partículas, volviéndose realidad, materializando lo que esta entidad estaba diciendo. Miren, nosotros podemos deshacer estas cosas como hizo Nínive. Llega Jonás con su profecía de destrucción de 40 días y Nínive la voltea. Y no, vamos a hacer esto para que no venga. Y la profecía de Nínive no se cumplió porque las profecías no es para que se cumplan. Cuando tú sabes estos misterios, nosotros hacemos que no se cumplan. Y los quantum hacen lo que nosotros pensamos y decimos. Por eso el Mesías dice, si 2 o 3 en Mateo 18 o 19, si 2 o 3 se ponen de acuerdo en cualquier cosa, aquí sobre la tierra lo recibirán. Lo recibirán. Esos son los poderes que tenemos. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en espíritu, mis queridos amigos. Ya hemos visto esos textos. Muy bien, sigamos leyendo el versículo 5 y 6. Pongan cuidado.
levantaos y asaltemos de noche y destruyamos sus palacios, lo que sucedió a la postre en Jerusalén. Porque así dijo Jehová de los ejércitos. Wow, el de los ejércitos. Lo que dice Hechos 7:42. Los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo. Cortad árboles y levantad vallado contra Jerusalén. Esta es la ciudad que va a ser castigada. Toda ella está llena de violencia. Entonces, ese pensamiento, esta entidad se lo siembra a los judíos, a la gente de Jerusalén, los de Judá, los de Benjamín y a los mismos levitas, que eran las 3 tribus que estaban allí en Jerusalén. Se la siembra. Y mire lo que dice el versículo 19. Oye tierra, he aquí yo traigo mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos, los quantum, creando lo que esta entidad le había sembrado al pueblo judío. Ese miedo se volvió realidad. El fruto de sus pensamientos, como dice Efesios 2:3. Mis queridos amigos, esto funciona de esa forma. Esto funciona de esa forma. Todo este planeta está engañado con mentira y la masa colectiva creando esa mentira porque están creyendo mentiras. Están creyendo mentiras. Vamos a Marcos 9. Pongan cuidado, muchachos y muchachas. Marcos capítulo 9. El versículo 23. Jesús les dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Ese pueblo judío, esa entidad le siembra el miedo y ellos comienzan a crear eso y Nabucodonosor los invade y los vuelve chicuca. Les roba todo y se lo lleva cautivos a Babilonia. Y todo lo creó la entidad oscura que es el Dios de ellos. ¿Comprenden cómo funciona esto, mis queridos amigos? Todos somos creadores, mis queridos amigos y amigas. Y tienes que tener mucho cuidado con lo que piensas y dices. Algunos religiosos yo los he escuchado que dicen: oh, cuidado que las palabras tienen poder. Mira, la ciencia lo está comprobando. Los quantum, las ondas que generan los átomos, creando lo que tú dices. Así Dios creó todas las cosas, dijo y fue hecho. Miren bien, recuerden lo que dice el Mesías en Mateo 17. Vamos a Mateo 17, porque ya nos estamos pasando del tiempo. Y bueno, no nos preocupemos tanto por el tiempo, porque en densidades más altas, en la cuarta en adelante, no existe el tiempo. Mateo capítulo 17, versículo 14 al 17. Cuando llegaron al gentío, porque había un alboroto allí porque los apóstoles no habían podido sacar un demonio de un individuo, vino a él un hombre que se arrodillaba delante de él y diciendo: Señor, ten misericordia de mí, de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces caen en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula. Esa es la clave, mis queridos amigos. Cuando tú no crees lo que eres, pero cuando te convences de lo que eres, estás creyendo. Y cuando te convences lo que eres, tú creas. Si crees quién eres, del verbo creer,
tú creas, del verbo crear. Y dice, generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Entonces se lo traen al Mesías. Mira el versículo 19 y 20. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: por vuestra poca fe. Esa es la clave, mis queridos amigos. Cuando tú no crees lo que eres, entonces no trasciendes. Pero cuando tú te convences que la energía inteligente, como dice La Ley del Uno, ese libro del ángel de 1981 que canalizaron 3 personas, La Ley del Uno, les recomiendo estos 5 libros. Y lo que dice la Biblia y lo que dicen los científicos de la física cuántica, que todo lo podemos crear, sea bueno o sea malo, sea verdad o sea mentira, tú creas, porque son tus pensamientos y tus vibraciones que salen de tu boca. Entonces dice el versículo 20: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, dirías a este monte: pásate de aquí allá, y se pasaría, y nada os será imposible. Nada os será imposible, mis queridos amigos. Nada os será imposible. Si queremos destruir a los dragones, ordenémosle a los dragones que destruyan a su simiente y nombrémoslos. Nombremos a sus simientes por nombre. Y le mandamos a los dragones para que destruyan su simiente. Porque en Isaías, vamos a Isaías 14, donde habla de esta entidad, dice que ella es la que destruye su pueblo. Entonces tenemos que cumplir eso. Como Moisés en su momento con la serpiente, comiéndose a las serpientes, porque la serpiente se come a sus hijos. Recuerden lo que dice el Mesías en Mateo 23: generación de víboras, serpientes, generación de víboras. Entonces la víbora se come a la víbora. Vamos a Isaías 14, miren esto. En el 12 dice: ¿cómo caíste del cielo, lucero, hijo de la mañana? Versículo 16 dice: es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso al mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel. Versículo 17, mira lo que dice el 19, dice: pero tú echado eres de tu sepulcro como vástago abominable, como vestidos de muertos pasados a espada. Podemos destruirlos a ellos, ¿sí? Pasados a espada, que descienden al fondo de la sepultura como cuerpos muertos hollados. Eso es lo que vamos a lograr, porque le pisamos la cabeza al dragón. La simiente de la mujer le pisa la cabeza al dragón. Romanos 16:20, el Dios de paz aplastará en breve a Satanás debajo de vuestros pies. Lucas 10:19, aquí os doy potestad de hollar serpientes. Mis queridos amigos, es hora de destruir a los dragones. Ya no hay que expulsarlos, hay que destruirlos. El Mesías solamente los expulsaba y los mandaba al mar, a lugares húmedos, no a secos, porque cuando lo echaban a lugares secos se cargaba con 7 más y se te volvía cargado con 7 más fuertes que él. Lo primero que hay que hacer con los dragones es atarlos y destruirlos en este momento. Pero primero hay que ordenarle que destruyan a su simiente. Entonces dice el versículo 20: no serás contado con ellos en la sepultura, porque tú destruiste tu tierra, el príncipe de este mundo. Mataste a tu pueblo, la simiente del dragón. Entonces, si el dragón mata a su simiente, ordénale primero que mate a su simiente. Y los Quantum crean, así como Jod creó su mala suerte, nosotros creamos esa liberación gloriosa de los hijos de Dios en este planeta, mis queridos amigos y amigas. Llamemos a esos dragones. Miren, una clave, mis queridos amigos, eso lo aprendí en varias experiencias. Después les voy a comentar sobre eso. Cuando tu oído izquierdo
como que se tapa y tú escuchas como una frecuencia, como un sonido de baja frecuencia, como un pito, un pitillo ahí un sonido ahí en tu oído izquierdo. Es una entidad negativa que ha llegado. Entonces tú tienes que ordenarles, atarlo primero, luego ordenarle que destruya toda su tecnología, todo ese Chemtrail que nos fumigan en el cielo, destruir a su simiente, si está conectado con estos que nos mandan hoy en el planeta, mandarlo a destruirlos a ellos, a sus clones, porque ellos todos tienen clones, ¿entiendes? Mandarlos a destruirlo, y luego cuando le das unos segundos, y luego cuando ya hayas dicho esto, lo destruyes, pero no vayas a destruirlo primero, porque entonces no vas a hacer la tarea de limpiar el planeta de la simiente de la serpiente. Primero hay que hacer que mate a su pueblo. ¿Entienden el asunto? La serpiente comiéndose a la serpiente, mis queridos amigos. Hay que liberar este planeta. Hay que liberarlo, mis queridos amigos. Eso no es broma, es real, hermanos, es real. Tenemos que hacerlo. Tenemos que destruirlos. Entonces, vayamos a Juan, el capítulo, vamos primero a Salmos 33:6. Miren esto, mis queridos amigos. Recuerden que el Mesías dice en Juan 10:34, no está escrito en vuestra ley, yo dije dioses sois, y si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada. Mira, la palabra de Dios viene a ti, porque la palabra de Dios es viva, y los átomos están vivos. Todo se sostiene con la palabra de Dios. Los átomos es la palabra de Dios. La longitud de onda es palabra de Dios. Las ondas cuánticas son palabra de Dios. Todo es energía inteligente que emana del infinito creador. Eso viene a ti, te está rodeando en este momento. Estamos siendo permeados por ella. Nos atraviesa. Crea esto también. Aglomera, estos son células. A la vez tienen átomos. Por eso cuando en Matrix a Neo lo matan, ya Neo desencarna y ya ve a los agentes como energía en el astral. Porque todos somos energía, mis queridos amigos. Todos somos energía, estamos compuestos de átomos y de quantum. Todos somos energía y todos lo podemos lograr. Lo dijo el Mesías, que cree todo le es posible. Todo lo podemos lograr, mis queridos amigos. Entonces miren esto, Salmos 33:6. 33:6 dice así: por la palabra de Jehová. Entonces saquemos esa palabra de Jehová y le ponemos el infinito creador allí, porque esto está pero bien contaminada la Biblia. Dice, por la palabra del infinito creador fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Entonces esas palabras del infinito creador son vivas, y esas palabras del infinito creador crean los sonidos, crean figuras. En los experimentos que han hecho con las frecuencias, con sal suelta, crean figuras geométricas muy bonitas. Entonces Dios dice, y las vibraciones crean. Entonces esa palabra viene a ti, porque estamos llenos de ella. La palabra de Dios está viva alrededor de nosotros. Viene la palabra de Dios a nosotros. Entonces dice Juan capítulo 10, vamos a leerlo. Juan capítulo 10, para que entendamos bien esto, mis queridos amigos y amigas. Juan capítulo 10, verso 34, dice el Mesías. Jesús le respondió, ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije dioses sois? Y si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios. La palabra creadora viene a nosotros, está en nosotros. Y la escritura no puede ser quebrantada. Entonces cree esto, para que con el verbo creer, tú creas. Del verbo crear con la palabra de Dios. Vamos a comprobarlo. Isaías 51, versículo 16. Con esto terminamos. Isaías 51 y el versículo
16. Dice, en tu boca he puesto mis palabras. Llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios. En tu boca he puesto mis palabras, y con la sombra de mi mano te cubrí, extendiendo los cielos. Tú puedes crear lo que quieras, cielos, y echando los cimientos de la tierra. Puedes crear tierra. El Mesías lo dijo. Si ustedes tienen fe como un grano de mostaza, le dirían a este monte, pásate acá. Y se pasaría, y nada os sería imposible. Eso es terraformar. El poder está en nosotros, mis queridos amigos. Las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en espíritu, mis queridos amigos, porque el espíritu que nosotros tenemos es Dios mismo, es un fractal del Dios infinito. No es menos que eso. No es menos que eso. Entonces dice que podemos crear aquí, mis queridos amigos, porque vino la palabra de Dios en nosotros. En tu boca he puesto mis palabras. Genial eso. Destruyamos a los dragones, mis queridos amigos, y ordenémoslos que primero destruyan a su simiente y destruyan toda su tecnología, para que no nos fumiguen también con sus tecnologías y sus nanopartículas en el cielo, con ese Chentra y esas, fumigándolos como si fuéramos insectos. Espero que hayan entendido esta parte, mis queridos amigos. Bendiciones para todos y todas. Shalom.